amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al doctor Alonso Medina Roa. Él es integrante por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, a quien le damos la bienvenida, pero además es abogado de la familia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo los efectos de tortura en la sede de la DIGESIN. Correcto. Y bueno, te damos la bienvenida, Alonso, gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, me gustaría saber, a esta hora, ya fue entregado el cadáver del teniente, del capitán de navío a sus familiares, Sí. en primer lugar. Luego de haber en varias ocasiones el Ministerio Público, la fiscal que conoce el caso, haber citado a los familiares a los fines de cumplir con los trámites de entrega, a esta hora aún no se ha entregado el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo. A pesar que el día de ayer la fiscal citó a los familiares. Cuando los familiares llegaron, ella se había ido. Hoy los citó a primera hora de la mañana y eran las 12 del día y aún no los había recibido. Esto que nos permite afirmar que no hay una voluntad sincera para generar justicia en el caso del capitán Acosta Arévalo. No hay honestidad, no hay respeto hacia la familia, hacia los valores, en este caso en particular. Evidentemente que todo esto va de la mano, que es la misma fiscal que precalificó el delito de homicidio preterintencional concausal. Para los conocedores de las leyes, para los conocedores de derecho, para los estudiantes, para los abogados, evidentemente que interpretan esto como una ofensa al derecho, como una ofensa a la inteligencia. Ahora, frente a ese caso, antes de entrar en la calificación, que es una materia que vamos a conversar también en el programa, me gustaría también entrar en un detalle importante, y es el hecho de que cómo se puede comprobar que se produjeron esas torturas, ¿no? Sí. Hay varias vías. Por una parte, del estado físico del capitán, y por otra parte, la autopsia. Correcto. De ley, ¿verdad? Correcto. Porque, bueno, uno escucha a algunos voceros del oficialismo poniendo en tela de juicio la versión sobre torturas como tal, ¿no? Y a mí me gustaría un poco entrar en ese terreno. No. ¿Cómo se puede determinar que un preso ha sido torturado o no? O sea, ¿cuáles son, digamos, los Primero mecanismos para eso? Tenemos que partir de cómo fue detenido el capitán Acosta Arévalo. Hay un acta policial en la cual refiere que al momento que es abordado por funcionarios de inteligencia, él sale corriendo. Eso nos permite afirmar con absoluta responsabilidad que tenía capacidad motora, que podía correr. Y posteriormente, 8 días después, es presentado a un tribunal militar en silla de ruedas. Por cierto, es el juez militar el que ve las condiciones en las que se encuentra el capitán Acosta Arévalo y ordena que sea trasladado de forma inmediata al hospitalito, al Hospital Militar Vicente Salió. Es el personal del tribunal que lo recibe, que lo ve, aparte de la defensa. Es decir, hay suficientes testimonios de cómo se encontraba el capitán al momento de ser presentado ante el tribunal. Pero además, casualmente, el capitán Acosta Arévalo, días anteriores, se había realizado un chequeo médico, el cual arrojó que estaba sin ningún tipo de novedad. No tenía ninguna dolencia, no consumía, no tenía ningún medicamento. Es decir, ¿qué edad tenía el capitán? 49 años. Estaba en condiciones perfectas. De tal manera que esa concausal que se le pretende imputar, evidentemente a lo mejor no contaban con el evento que hay un examen médico de unos días anteriores. Pero además, más aún, hay una autopsia que fue realizada por los médicos adscritos a la Dirección Técnico-Científica del Ministerio Público. Y los fiscales, el fiscal general debe haber visto la fotografía. El fiscal general debe haber visto las lesiones que tenía en la pierna y la espalda, los rasgos de tortura. Y él sabe que hay documentación y que hay registro fotográfico de esa situación, de las condiciones en las que estaba el cuerpo del capitán Acosta Arévalo. Él las conoce, él las debe haber visto. Los fiscales, los funcionarios que participaron en esa autopsia, en compañía con los funcionarios del Senamet, que si bien es cierto no participaron pero estuvieron presentes, pudieron observar el cuerpo del capitán Acosta Arévalo. De manera que pretender ocultar toda esta situación no es solo una ofensa, no es un irrespeto a la familia del capitán Acosta Arévalo, es un irrespeto a la sociedad, es un irrespeto al Estado de Derecho, es ofender a la colectividad venezolana, porque a fin de cuentas todos queremos justicia. El tema de la tortura es algo que se repudia en cualquier sector, atenta contra la ética social, independientemente que seas de izquierda o de derecha, independientemente de la condición política que puedas tener. Y esto
genera grandes heridas sociales y hay que atender. Y una de las formas de minimizar ese impacto es que realmente se genere la verdadera justicia. En este caso se ha planteado una imputación por homicidio preterintencional. A los efectos de la explicación jurídica, eso quiere decir que las personas que torturaron, con los funcionarios que torturaron al capitán, lo torturaron pero no tenían la intención de matarlo. Supuestamente no tenían la intención, lo que llamamos en derecho, no había el dolo, el elemento subjetivo. No había el elemento subjetivo del tipo, no había la intención de causarle la muerte. Pero es muy difícil interpretar, podríamos interpretar, para hacerlo al revés, que una persona que le da un golpe a otra no lo quiera causarle la muerte. Pero una persona que lo muele a palo a otra, para hablar en términos coloquiales, evidentemente que tiene que representarse en algún momento el resultado. Pero es que además no es solo que es un homicidio preterintencional, sino que es concausal. Es decir, la condición de la muerte atiende a una condición previa de la víctima. Es decir, tú me das un palazo y como yo soy hipertenso me muero por eso. Sí, algo así. Por la hipertensión, pero a lo mejor por el palazo. no tenía... ¿Es algo así? Algo así, similar. No tenía en cuenta que hay un informe médico del capitán Acosta Arévalo días antes donde certifica la condición de salud de este oficial. Ajá, ¿y por qué se hace una precalificación de acuerdo al Código Penal, por ejemplo, si fue el caso, y no de acuerdo a la ley contra la tortura y tratos crueles y degradantes? Bueno, yo creo que el principal objetivo, aparte de burlarse, se supone que hay una ley que debería atenderse. Hay una ley vigente, y hay convenios internacionales en esta Además materia. de eso. Y está la propia Constitución. Yo creo que aparte de burlarse de la sociedad, burlarse de la inteligencia colectiva, es evadir cualquier responsabilidad que pudiera tener el Estado por el tema de las torturas. El caso del homicidio, de un homicidio preterintencional concausal, podría generar responsabilidad penal individual. En el caso de las torturas, se le podría atribuir alguna responsabilidad al Estado, como ocurrió en este caso. Y eso es lo que se pretende burlar, esta responsabilidad que puede tener el Estado en el tema de las torturas. Torturas que, por cierto, venimos denunciando desde hace mucho tiempo. En la reunión nuestra con la alta comisionada, Michelle Bachelet, el tema fundamental de la reunión fue el tema de las torturas. Alertamos sobre lo que podía pasar con este tema de las torturas. Le informamos la cantidad de denuncias que hemos recibido en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sobre temas. ¿Ustedes tienen un inventario sobre este tema? Sí, tenemos aproximadamente. ¿Cuántos casos hay? Más de 200 casos, inclusive. ¿Documentados? Documentados, inclusive otras ONG recientemente. Hay documentados, digamos, documentados y denunciados sí, ante... Recientemente, si mal no recuerdo, creo que Provea, una ONG bastante seria, con gran credibilidad, una trayectoria, ¿no? Sí, con una trayectoria impecable, refería sobre los casos de tortura, entiendo con un informe bastante reciente. Y nosotros tenemos registrado de personas que han sido detenidas, llevadas ante un tribunal penal ordinario o penal militar, y en presencia del juez, en presencia del representante del Ministerio Público, han manifestado, han narrado las formas como han sido torturados. Y lo más triste es el silencio complaciente, cómplice de cada una de estas instituciones. En Venezuela el día de hoy no ha habido una acción contundente en cuanto a las torturas por parte del Estado venezolano. ¿Cuántos funcionarios, yo no sé si ustedes manejan esta información, estarán siendo sometidos a juicio realmente por tortura? Mire, al día de hoy, el número, si acaso, si hay algún registro, es supremamente escaso. No tenemos un registro de algunos funcionarios. Por ejemplo, de los casos que nosotros hemos denunciado, ni siquiera se ha comenzado el trámite previsto en la Ley contra la Tortura, que es un trámite muy sencillo, el cual le impone la obligación al funcionario público que tiene conocimiento de la tortura de notificar a la Defensoría del Pueblo para que inicie un procedimiento. Sería muy interesante oír la posición del Defensor del Pueblo. Por ahí emitieron un comunicado. Este tema de la tortura. Estamos tratando de tenerlo aquí en el programa también, pero bueno, no ha sido fácil. En todo caso, es un reto para nuestros productores, por favor, insistir con el Defensor del Pueblo, porque creo que él tiene muchas cosas que decir, aunque ellos emitieron un comunicado. Correcto. No sé si pudiste ver el comunicado que emitió la Defensoría. Pero yo creo que esto amerita más que un comunicado. Amerita una acción contundente sobre el tema de la tortura. Muchos de los dirigentes políticos, de los personeros del gobierno, históricamente fueron críticas. Algunos fueron víctimas indirectas del tema de la tortura. Hoy es el momento que realmente le hagan saber a la colectividad si realmente rechazan éticamente el tema de la tortura. O que nos expliquen si hay una tortura buena o una tortura mala. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con el doctor Alonso Medina Roa, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Nuestra etiqueta DDHH a la 1. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram,
Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.